Bien, pues recordando la última sesión, iniciamos con el tema de ecuaciones homogéneas. Un breve recordatorio de esas ecuaciones homogéneas es que la mayor Profe, parte... Dime. perdón que lo interrumpa, es que me pregunta una compañera si le puso asistencia porque su internet le está fallando muchísimo, dice. ¿Qué número tiene? Dice que es el número 29, se llama Yuniña. Sí, sí, ya tiene. Creo que la Ah, chica que hace un momento habló y se fue, ajá, creo. Sí, ya tiene. Ya tiene su asistencia. Igual ya lo revisé. Me parece que es ella quien escribió un mensaje en el chat. ok, profe, gracias. Sí. Bien, vamos a continuar. Bien, recordándoles lo último que analizábamos acerca de las ecuaciones homogéneas, en la mayor parte de esas ecuaciones pues tienen esta notación. Ustedes pueden observar que es una notación donde m de x, y n de x, y pues son funciones ya de dos variables. ¿Variables de quién? De x y de y. Para que nosotros podamos identificar si una ecuación diferencial es homogénea o tiene una solución en esa clasificación, pues necesitamos hacer lo siguiente, que a esta función m, vamos a identificar m, recuerden que sería esa sería n, entonces vamos a identificar m y n. En el caso de m, vamos a añadirle a todas las variables, en este caso hablamos de una función de dos variables, vamos a añadirle la letra t. Al final, su expresión debe estar bajo esta igualdad. En el caso de n, también vamos a agregar una t a las dos variables que tenemos y debe de regirse mediante este resultado. Es decir, que debemos encontrar una t a la n. Bien, de ser así, si nosotros llegamos a esta conclusión de una ecuación realizando esta operación, pues decimos que tiene coeficientes homogéneos o que es una ecuación homogénea. Bien, por lo tanto, es importante ustedes que recuerden que una ecuación diferencial homogénea siempre puede transformarse a una ecuación separable o de variables separables. Bien, recuerden aquí que nos comentan por medio de una sustitución algebraica. Y aquí ustedes, en la clase anterior, practicaron cómo encontrar por medio de la si es homogénea o no es homogénea. Entonces vean, aquí están los simples pasos que estamos siguiendo. Identificamos la función f. Ustedes pueden observar aquí que tienen la función de dos variables, tanto para la letra y y. Si ustedes observan nuevamente ahora el análisis, el resultado, verán que tenemos aquí t y tenemos nuevamente la función f de x, y. Si ustedes encuentran este resultado, entonces dirían que efectivamente es una ecuación que se puede resolver por medio de este método. Nuevamente aquí en este ejemplo, ustedes identifican, tenemos la función f de x, y, es una función de dos variables que debe de ser, recuerden, igual a esta, obviamente acompañada por una t. Esta t pues, nos explica a nosotros de qué grado es la ecuación. En este caso, pues es homogénea de grado a la 3 medios. Bien, en dado caso también trabajábamos para cuando una ecuación, pues obviamente no es homogénea. Bien, si no es homogénea, pues entonces no se cumple esa condición que tenemos aquí. Para que fuera homogénea tendríamos que hacer que todos los términos estuviera existiendo o estuviera escrito, pues en ese caso la t al cuadrado. Si ustedes observan por qué esta ecuación no es homogénea, por aquí está la restricción. Tuvimos aquí un 1 y para que fuera homogénea necesitaríamos tener t al cuadrado. Bien, entonces estamos recordando aquí algunos de los conceptos que manejamos en la clase anterior. Ahora vamos a estudiar el método de solución. ¿Cómo vamos a resolver una ecuación diferencial que esté presente como una ecuación homogénea? Bien, por lo regular,
la mayor parte de esas ecuaciones, repito, están dadas en su función de dos variables, es decir, que existe una función m de dos variables y una n de dos variables. Y por lo regular están igualadas a 0. Aquí nos dicen donde m y n pues tienen el mismo grado de homogeneidad. Recuerden que el grado de homogeneidad se refiere a que obviamente ustedes ya pasaron por las técnicas anteriores para descubrir si es homogénea y pudiera ser tal vez homogénea de grado 2, de grado 3, de grado 4, o también pudieran existir fracciones grado a la 1 medio, a la 3 medios, a la 5 medios, etc. Pudieran haber este tipo de grados, fracciones y números enteros. Bien, pueden reducirse a una ecuación de variables separables utilizando cualquiera de las sustituciones, tanto para y, vean aquí tenemos a y, tenemos una sustitución que vamos a hacer a la variable y, o también pudiera ser a la variable x, donde u y v son nuevas variables dependientes. En particular, si ustedes eligen y es igual a u por x, entonces encontrarían su diferencial de y aquí será diferencial. Por lo tanto, la ecuación diferencial se transforma de esta manera. Bien, entonces aquí nosotros tenemos dos posibilidades, vamos a escribirlas. Tenemos que y sea igual a u por x o que x sea igual a v por y. Esto implica que nosotros trabajemos aquí su diferencial correspondiente y aquí su diferencial también correspondiente. Bien, recuerden ustedes que tenemos ecuaciones diferenciales de dos variables. Aquí ustedes pueden observar que tenemos también funciones de dos variables. Entonces, tendría que haber o tendrían que existir dos maneras de poder hacer la sustitución. Bien, la más usual, la más recomendada, la mayor parte de los problemas, pues es utilizar esa sustitución. Si ustedes observan que las integrales que encuentren no se pueden resolver por alguna técnica que ustedes aprendieron en su curso de integral, entonces tendrían que trabajar esta sustitución. Es decir, que en mi ecuación diferencial, en donde yo tenga la variable x, tengo que hacer esa sustitución. En donde tenga la diferencial de x, tengo que hacer la sustitución correspondiente que tengo aquí. Entonces, tal vez en este camino, esas integrales que nos topamos aquí un poquito complicadas, que no había manera de resolverlas, tal vez aquí se puedan resolver. Entonces son dos caminos para poder volver nuestra ecuación diferencial, como nos comentaron aquí, de variables separables. Entonces, algo que ustedes ya conocen, pues del tema anterior, de variables separables. Ya identifican ustedes cómo resolver una ecuación diferencial, pero aquí nosotros necesitamos de este paso o de este paso para poder llevar a cabo la solución. Bien, aquí ellos eligen trabajar esta, repito, vamos a trabajar con esta, en donde ustedes identifican a la función m, vean aquí m ya cambió, ya no es y, sino que es ahora la sustitución de y. Aquí tenemos por la diferencial de x más n por x, nuevamente aquí y cambia, se sustituye por u por x, y vean la diferencial de y. La diferencial de y se sustituye por u por la diferencial de x más x por la diferencial de u, y esto debe de ser igual a 0. Bien, aquí nos dicen que por la homogeneidad de m y n podemos escribir lo siguiente. Si ustedes observan, nosotros sabemos que esta expresión pues es homogénea y esa también es homogénea. Por eso se puede escribir de esta manera. Aquí tenemos este y tenemos también este. O lo que también nos comentan que es igual a tener la siguiente notación. Ustedes pueden observar aquí que tenemos entre corchetes m mayúscula, tenemos entre paréntesis 1, u, y aquí recuerden porque estamos trabajando con la variable y, estamos empezando a hacer sustituciones. Aquí también pudiera tener u, nuevamente, por n, que es la segunda variable. Obviamente estamos sustituyendo aquí a y, aquí tenemos la diferencial de x más la siguiente expresión. Vean, de tener
aquí estos términos se simplifican en estos. Obviamente, si ustedes observan, aquí en los primeros dos términos que tenemos marcados, aquí, pues se están clasificando porque tienen la misma diferencial de X y se tiene una diferencial de U. Entonces, el paso siguiente sería clasificar, identificar estas diferenciales, en qué términos existen y separarlas. Agruparlas también se puede decir. Entonces, nosotros necesitaríamos de identificar y realizar este paso. Tener por un miembro la variable, por ejemplo, en este caso X, y en el otro la nueva variable que sería U. Y ustedes pues ya saben esa técnica de variables separables para darle solución. Y si ustedes quisieran elegir o quieren sustituir X es igual a V por Y, pues debe de ser el paso similar a estos. Bien, para ello vamos a resolver el primer problema. Vamos a irnos a la pizarra para que ustedes vean cómo vamos a hacer el planteamiento, el procedimiento para esos problemas. Déjenles comparto pantalla. Cuando yo les diga que les voy a compartir pantalla, por favor verifíquenme si les estoy presentando, obviamente, la pizarra para que ustedes puedan ver lo que voy a hacer, el procedimiento, porque hay veces que me sale, me dicen los chicos que no se ve nada, que sigo con los apuntes, entonces tal vez por ahí se desactivan algunas opciones, o hay algunos permisos que libero de Teams en donde doy oportunidad de que me puedan modificar ustedes la presentación. Entonces sí sugiero que me notifiquen cuando no vean de lo que estoy platicándoles. Vamos a ver. Aquí está, parece que es este. Entonces vamos a ir a la pizarra. Déjenme ver si tengo láminas. Les voy a presentar una vez. Una vez les voy a mostrar. Ahí está. Supuestamente deben de ver ya la pizarra. Ya se ve, profe. ¿Sí? Sí, Gracias. Bien. No le doy el acabado. Ahí está. Bien, porque luego me pongo a hablar. Ustedes nada más me ven hablando, pero pues no ven lo que estoy haciendo en la pizarra. Entonces, sí. Me gustaría que me confirmaran esa parte si me llegara a pasar ahorita. Porque estoy confiado de que Teams le estoy diciendo que presente esto, pero de momento me dicen los chicos que ya no se ve nada. Bien. Vamos a continuar. Vamos a escribir la ecuación diferencial. Tenemos x cuadrada más y cuadrada. Esto por la diferencial de x más x cuadrada menos x por y, diferencial de y. Y esto es igual a 0. Bien, aquí tenemos nosotros nuestra ecuación diferencial. Si ustedes observarán, recuerden que el método, ya vamos a poder aquí hacer una comparación con los métodos que hemos estado estudiando. Variables separables, recuerden que nos decían que tenemos que tener una variable, aquí también debemos de tener una variable. Yo he notado en semestres anteriores que algunos chicos pues intentan esto, utilizar el método de variables separables, y pues si ustedes analizan el método pues es incorrecto. Aquí esto no es verdad lo que yo les escribí, que esto sea de una variable y sea de una variable, porque ya vimos que en análisis que prácticamente eso tendría que ser m y eso tendría que ser n. Obviamente aquí son m y n en función de dos variables. ¿Y qué es lo que nos decía variables separables? Bueno, pues que aquí necesitaríamos nosotros, obviamente, pues tener tal vez entre esos paréntesis una variable. Pero si se observa, ya tenemos dos variables. Aquí también tenemos dos variables. Por eso es difícil ahorita utilizar
variables separables. Entonces, el siguiente paso se nos dicen determinar si estas funciones de dos variables corresponden a una ecuación homogénea. Alguien de ustedes pudiera hacer el intento de m de t por x, t por y, de esa práctica que ya hicimos anteriormente. Es decir, que si para mí m, recuerden que sería m y n es esta, yo tengo que sustituir en x, pues esa expresión, en y esa expresión. Es decir, tendría t por x al cuadrado más t por y al cuadrado, y obviamente eso tendría que ser igual, si le van al cuadrado tendrían tx cuadrada, t cuadrada por x cuadrada más t cuadrada por y al cuadrado. El siguiente paso es aplicar aquí una ley distributiva. Ustedes observan, tienen t en ambos términos, entonces aplicando la ley distributiva tendríamos que t cuadrada por x cuadrada más y cuadrada. Y si ustedes observan, esta función que estoy subrayando, pues se parece ya, o es igual incluso, es igual a la que tengo aquí. Entonces esto cumple esa condición de que tener t a la n, ¿por quién? Por m de x, y. Lo cumple, entonces por esa condición podemos decir que sí es homogénea. Si yo me voy ahora por n y descubrir si es homogénea, yo puedo escribir aquí n t de x, t de y. Esto es igual a tener nuevamente que sustituir x cuadrada por quién, por t por x al cuadrado, menos t por x, estaría entre paréntesis, y t por y. Si ustedes observan aquí, tendría t cuadrada por x cuadrada, menos por más es menos, tx por ty tendría t cuadrada x por y. Si ustedes observan, tengo un factor común que sería t cuadrada, entonces aplicando la ley distributiva tendría t cuadrada por x cuadrada menos x por y. Y nuevamente, si ustedes observan, esta función prácticamente es n de x, y, y aquí tendríamos t a la n. Y ustedes observan esta, repito, esta función n, pues ya nos está dando también esta parte de la ecuación diferencial. Entonces concluimos que sí, esta ecuación diferencial es homogénea. Alguien con más habilidad, ya con esas ecuaciones diferenciales, porque ha de haber alguien que ya está empezado a practicar, se habrá dado cuenta que también podemos determinar la homogeneidad desde el inicio sin tener que realizar estos pasos, pero sí deben tenerlos en mente. Deben tener en mente estos pasos antes de intentar resolver la ecuación diferencial. Y alguien pudiera decir que aquí predomina, vean el grado, el 2, aquí también predomina el 2, como los dos son del mismo grado, decimos que tendría que ser de grado 2. Este término también debe de cumplir ese requisito. Si ustedes observan, tienen x cuadrada, aquí tienen x a la 1 y tienen aquí y a la 1. Si ustedes observaron que son dos variables distintas, cada uno tiene una potencia, obviamente esto nos involucra a tener que sumarlas, es decir, ese es 2, esto tendría que ser juntos 2, y decimos en este momento que son o deben de ser de grado 2. Entonces esto concluye que sí son de grado 2, ustedes pueden observar aquí, tengo t cuadrada y tengo t cuadrada, al final la conclusión sería que sí y de grado 2. Tendría que ser homogénea. Bien, entonces procedemos ya a calcular, a resolver nuestra ecuación diferencial. Bien, primer paso, vamos a intentar resolverla con las recomendaciones que yo les di, en donde vamos a elegir y es igual a u por x, así, u por x, y tenemos la diferencial de y. La diferencial de y es igual a u por la diferencial de x más x por la diferencial de u, así. Bien, recuerden que hay otra opción, que es trabajar con x. X debe de ser igual a v por y, y encontrar la diferencial de x involucra trabajarla como v por la diferencial de y más y por la diferencial de v. Entonces recuerden que hay dos opciones,
las que ustedes pueden utilizar para darle una solución a este problema. Ahorita por bienes prácticos yo voy a trabajar la primera, a ustedes se les va a quedar de tarea la segunda. Vamos a poner la tarea, que sería para ustedes la segunda, ustedes van a hacer la segunda, esa sería la sustitución, y yo voy a hacer esta, que es la primera. Y vamos a ver si llegamos a la misma respuesta con esas dos opciones. Bien, entonces yo voy a trabajar con la primera. Necesitamos hacer las sustituciones correspondientes a nuestra ecuación diferencial. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Repito nuevamente la ecuación. Tengo x cuadrada aquí más y cuadrada. Todo esto por la diferencial de x más x cuadrada menos x por y por la diferencial de y es igual a 0. Bien, vamos a hacerlo paso por paso. Recuerden que ahorita me interesa más hacer la sustitución en y de la diferencial de y. Escribo x cuadrada más, y aquí vamos a hacer la sustitución correspondiente. Voy a cambiar el color. Voy a escribir y cuadrada. Vean, me pide y cuadrada, por eso escribo u por x y todo esto al cuadrado. Nuevamente voy a cerrar los paréntesis y diferencial de x permanece igual, más nuevamente x cuadrada menos x. Vean, aquí tengo y, voy a realizar la sustitución correspondiente y tendría u por x. Bien, esto, recuerden, vamos a cerrarlo. Y luego me pide la diferencial de y. Vean la diferencial de y, aquí es igual. Nuevamente lo cambio de color para que ustedes noten la diferencia. Tendría que ser aquí, entre paréntesis, u por la diferencial de x más x por la diferencial de u. Y esto debe de ser igual a 0. Entonces ustedes notarán ahí los colores de naranja, las sustituciones que ya hice correspondientes a la variable y diferencial de y. El siguiente paso es resolver los productos. Entonces tendría yo nuevamente x cuadrada, aquí va a quedar u por x cuadrada, bueno, aquí también sería u cuadrada, me quedaría diferencial de x más, me quedaría x cuadrada menos u por x cuadrada, aquí va a quedar, nuevamente escribo, u por la diferencial de x más x por la diferencial de u, esto debe de ser igual a 0. Bien, entonces, de acuerdo a esto, voy a seguir simplificando. Tendría yo aquí, si ustedes observan, tenemos varios paréntesis. Tengo aquí un paréntesis que multiplica a la diferencial de x. Tengo aquí un paréntesis que multiplica a este paréntesis. Entonces, empezando por esta, tendría x cuadrada por la diferencial de x más u cuadrada por x cuadrada por la diferencial de x. Ahora necesito simplificar estos dos paréntesis. Entonces vean, tengo aquí más, por más es más, por más es más, entonces tendría más u por x cuadrada diferencial de x. Recuerden que sería más por más es más, por más me daría más x al cubo por la diferencial de u. Ahora vean, este es más, por menos es menos, por más es menos, entonces escribo u cuadrada por x cuadrada diferencial de x. Nuevamente tengo aquí más por más, bueno, más por menos es menos, por más sería menos. Escribo aquí menos, multiplico u por x cuadrada por x diferencial de u, me va a quedar u por x al cubo diferencial de u, esto es igual a 0. Bien, ahora el siguiente paso de la metodología que analizábamos para darle solución, vamos a identificar cuáles tienen la misma diferencial. En ese caso, si hablamos de x, sería esta tiene la diferencial de x, 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 y vamos a observar quiénes tienen la otra diferencial. Si ustedes observan, podríamos decir que la diferencial, aquí esta sería con respecto a u, y esta sería con respecto a quién, a u. Entonces, agrupamos estos términos, y me quedaría, si yo agrupo diferencial de x, tendría x cuadrada diferencial de x más u cuadrada por x cuadrada diferencial de x, y luego tendría más u por x cuadrada diferencial de x. El siguiente sería menos
menos u cuadrada por x cuadrada diferencial de x. Ahora agrupamos los que tengan la u. Escribo aquí más x al cubo diferencial de u menos u por x al cubo diferencial de u. Esto debe ser igual a 0. Entonces aquí entre paréntesis ordenamos. Así me quedaría. Ahora, si ustedes observan en el primer paréntesis que tenemos aquí muy grande, son 4 términos. Vean ahí si existe un factor común en cada uno de ellos. Analizando y observando detenidamente, yo analizo que tengo aquí este factor común en todos. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Escribo entre paréntesis 1, aquí dejo más u cuadrada, dejo más u y luego dejo menos u cuadrada, todo eso entre paréntesis y escribiría x cuadrada diferencial de x. Continúo, escribo más. Aquí vean si en estos dos términos existe alguno en común. Si observamos sería este y me parece que estos dos. Entonces escribimos 1 menos u y luego por x al cubo por la diferencial de u y esto es igual a 0. Bien, si ustedes notan, aquí ya tengo lo que les comentaba, porque para poder utilizar variables separables, necesito que todo eso que está en paréntesis sea de una variable. Aquí también es de una variable, aquí tengo una variable y aquí tengo también una variable. Entonces, recuerden que el método consiste en que yo identifique o encuentre una opción de poder darle una solución por medio de variables separables. Entonces aquí obviamente se confirma, yo puedo decir que aquí es una variable. Ustedes van a decir que sí, es cierto. Aquí también es de una variable. También es cierto, escribimos sí. Entonces vean ustedes la diferencia de esta ecuación a la primera que teníamos aquí o la que tenemos marcada aquí de color amarillo. Bien, ¿en qué momento no vamos a poder utilizar directamente variables separables y en qué momento sí? Entonces necesito que ustedes vayan identificando estos pasos, vayan identificando esos tips, porque luego, sí, en algunos exámenes de años, semestres anteriores, pues sí, hacen cosas que no son correctas. Bien, entonces aquí puedo simplificar, tengo entre paréntesis 1 más u cuadrada. Bueno, de hecho se anula, me parece que se anula. Ya vi, los signos son distintos. Si ustedes observan, este con ese se anula. Entonces tendría 1 más u. Voy a aquí quitarle cuadrada, ahí está. Bien, cerramos paréntesis, escribiría x cuadrada diferencial de x. Aquí me quedaría más 1 menos u x al cubo diferencial de u es igual a 0. Bien, entonces intentando hacer la parte de variables separables, yo me doy cuenta que en esta parte tengo la diferencial de x y en esta tengo la diferencial de u. Entonces me conviene trabajar en esa parte la diferencial o la variable x. Pero aquí tengo esta x al cubo, por lo tanto yo puedo aplicar su inverso multiplicativo, es decir, tendríamos x a la menos 3 que va a multiplicar aquí a tener 1 más u, así me quedaría x al cuadrado por la diferencial de x más 1 menos u por x al cubo por la diferencial de u es igual a 0. Así. Entonces yo aquí ya puedo separar, tendría lo siguiente, tendría x a la menos 3 por, aquí puedo dejar 1 más u por x cuadrada diferencial de x más, nuevamente puedo escribir x a la menos 3, vean esta x, de una vez ordeno, y lo tendría por 1 menos u por la diferencial de u, y sería 0 por x a la menos 3. Recuerden que esto
ahí me permanece igual, x a la menos 3, yo puedo ordenarlo con este, tener x al cuadrado, 1 más u por la diferencial de x, y aquí yo podría tener más, recuerden que esto, x a la menos 3 por x al cubo, se vuelve 1 por tener 1 menos u por la diferencial de u, y eso recuerden que por un teorema, el teorema número 1 de su curso de cálculo diferencial de los números reales, pues esto es igual a 0. Bien, ahora ustedes observan, aquí yo tengo aquí entre paréntesis, una función de variable u que no corresponde, entonces puedo aplicar también su inverso multiplicativo, y de esta manera yo tendría entonces que multiplicar todo esto nuevamente por 1 más u, 1 más u a la menos 1. Esto implica tener 1 más u a la menos 1, ¿por quién? Por x a la menos 3. Ustedes observan, bueno, lo escribo nuevamente, x cuadrada, 1 más u por la diferencial de x. Aquí tendría más, nuevamente entre paréntesis, tendría 1. Tendríamos aquí que trabajar 1 menos u por 1 más u a la menos 1, diferencial de u, es igual a 0 por 1 más u a la menos 1. Bien, continuando, voy a ir a otra pizarra, ya están haciendo unos movimientos, entonces va a quedar, recuerden aquí, antes de irme, les voy a marcar de color amarillo, que con este numerito, pues ambos nos estarían dando 1, entonces voy a escribir aquí 1, voy a escribir simplificado 1 por x menos 3 por x cuadrada me está dando x a la menos 1, entonces escribo aquí por x a la menos 1, y por la correspondiente diferencial de x. Entonces escribimos diferencial de x más, tendríamos entre paréntesis, así, 1 menos u, luego tendríamos 1 más u a la menos 1 por la diferencial de u, esto es igual a 0. Bien, recuerden que este término que tengo aquí no me va a dar 0 por el teorema número 1 de su curso de cálculo diferencial. Tendríamos así. Bien, ahí está. Ya tenemos ese resultado. Entonces podemos continuar. Recuerden que esto es tener igual a x a la menos 1 por la diferencial de x más, tendríamos aquí 1 menos u, 1 más u a la menos 1 por la diferencial de u es igual a 0. Entonces esto, hay un teorema de cálculo, perdón, es una definición de cálculo diferencial en donde me dice que esto es correcto dejarla como 1 sobre x por la diferencial de x más, igual la misma definición, es una definición 2, me dice que es 1 menos u sobre 1 más u a la menos 1 por la diferencial de u, bueno, perdón, aquí no sería la menos 1, ese no sería la menos 1 porque ya apliqué una definición, va a quedar igual a 0. Bien, continuando, ustedes ya pueden decir que entonces estaríamos ya integrando pues esta parte y esta parte. Recuerden que esto es igual a tener la integral de la diferencial de x sobre x más la integral de 1 menos u sobre 1 más u, diferencial de u es igual a 0. Para la primera integral es muy sencilla, entonces integrando la diferencial de x sobre x es igual a tener el logaritmo natural de x, que sería por la fórmula número 5 de su curso de cálculo integral de las primeras 26 fórmulas directas. Entonces aquí obtuvimos la primera solución de la integral. Ahora vamos por la siguiente, pero ustedes observan tengo 1 menos u sobre 1 más u. Aquí me conviene resolver ese cociente, es decir, tener u más 1, reordenando ahí los factores, tendría menos u más 1, así. Entonces yo busco un numerito aquí que multiplicado pues me dé menos u. Entonces tengo u por menos 1, me va a dar menos u. Aquí cambio el signo, sería más u.
Esto por este es menos, aquí va a ser más. Ustedes tienen 1 por 1, va a ser 1. Simplifican, les va a quedar más 2. Entonces, esto nos da 2 enteros, perdón, sería menos 1 entero. Déjenme cambiar aquí, sería menos 1 entero. Menos 1 entero, más 2 sobre u más 1. Es decir, que la integral que tengo aquí, esa integral pues se transforma en la siguiente. Es tener la integral de menos 1 más 2 sobre u más 1 por la diferencial de u. Y esto, recuerden que es igual, esto es igual a tener dos integrales. La primera sería menos la integral de la diferencial de u más la integral dos veces diferencial de u sobre u más 1. Y para la primera integral, recuerden que sería menos la integral de la diferencial de u, me va a quedar menos el logaritmo natural de u más c. Aquí obtuvimos otra integral y vamos por la siguiente, que es tener la integral de 2 diferencial de u sobre u más 1. Y esto es igual a tener 2 integral de la diferencial de u sobre u más 1. Pero ustedes observan aquí, se parece mucho a la fórmula nuevamente número 5 de su curso de cálculo integral, de las 26 fórmulas directas, pero hay un paso que me hace falta aquí para poder llevar a cabo eso. Elegimos, voy a marcarlo de otro color, elegimos quién va a ser, por ejemplo, voy a cambiar de letra, ya no voy a trabajar U, voy a trabajar W, voy a decir que es U más 1, y la diferencia de W la voy a definir como la derivada de esto, que sería el diferencial de U. Entonces, con esos pasos yo sustituyo aquí en esta integral para poder aplicar esas fórmulas directas. Entonces, esto me lleva a tener la siguiente integral. Sería 2 integral, sería diferencial de W sobre W, y esto es igual a tener 2 logaritmo natural, pues, de W más C. Y recuerden que esto también es correcto como 2 logaritmo natural, W recuerden que sería U más 1 más C. Entonces ya puedo unir mis respuestas. Entonces yo puedo decir que tendría el logaritmo natural, déjenme verificar esta notación, tendríamos el logaritmo natural de x es, bueno, mejor que siga así, no lo voy a poner igual, que sea continuo, y luego sería menos el logaritmo natural de u. En este caso vean cuánto vale u, bueno, lo vamos a dejar al final, de u, y luego sería más 2 veces el logaritmo natural de u más 1 más c, y esto es igual a 0. Recuerden u, ¿a qué es igual? Recuerden que al inicio les dije que y, les voy a marcar aquí de otro color, les di las instrucciones, les dije cuánto vale y, les dije que y es igual a u por x, pues desde aquí vamos a encontrar el valor de u. Si yo trato de encontrar cuánto vale u, pues alguien me diría que es y sobre x es igual a u. Entonces voy a hacer las sustituciones en donde tenga la letra u y en donde tenga también la letra u. Por eso mi respuesta final estaría por el logaritmo natural. Bueno, aquí recuerden que no es paréntesis, sino es valor absoluto. Valor absoluto de x menos el logaritmo natural sería de y sobre x más 2 logaritmo natural de y sobre x. Espérenme, creo que estoy mal aquí. Ya me di cuenta. Tengo un error, chéquenlo. Apenas lo detecté. Aquí supuestamente tenemos la integral de la diferencial de u, no es logaritmo. Entonces ahí chéquenlo. Aquí solamente es menos u, así, menos u. Entonces aquí pues no va esto y no va esto. Así se quedaría. Bien, entonces chéquenlo. Ahí una corrección. Bien, entonces la solución tendría que ser la siguiente.
Tendría que ser esta la respuesta.